Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. ¿Cuántas personas trabajaban en el campo hace 30 años y cuántas lo hacen ahora? ¿Es posible el relevo generacional? Hola, muy buenos días. Esta mañana estamos en Murcia y aquí hemos venido para hablar del campo, para hacer la fotografía de la agricultura y recoger sus preocupaciones que pasan por la sequía, pero que van mucho más allá. Hemos venido a Murcia, estamos ahora mismo a pie de calle en el centro de su capital para hablar de la inversión que recibe este sector, el campo y la ganadería, y de su situación laboral, para saber hacia dónde se encamina el campo con cada vez menos mano de obra para trabajar. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Le hemos pedido en primer lugar a Elsa Llorente que recopile los datos oficiales y este ha sido el resultado. En poco más de 20 años, el campo español ha perdido casi 1 millón de trabajadores. Desde el inicio de la serie histórica, en 2001, se ha perdido casi un 40% de los trabajadores en el sector agrario. Esto es prácticamente 500.000 de personas. En los primeros 2000, los hombres y mujeres del régimen agrario superaban el 1.000.000 de cotizantes, pero después ya ha sido todo cuesta abajo. Se perdió la barrera del 1.000.000 en 2007 y durante los últimos 20 años los trabajadores en el Tajo han ido bajando. Hoy hay 706.000 personas trabajando en el sector agrario, 58% hombres, 42% mujeres. Y sobre todo en Andalucía hay 420.000 personas empleadas en el campo, seguidas muy de lejos por la región de Murcia, con poco más de 81.000. Lo importante es fijar a la gente en el campo, que tenga estabilidad y que tenga garantizado el trabajo. Es Vicente Jiménez de Comisiones Obreras, que asegura que los contratos fijos discontinuos dan esta estabilidad. De hecho, los indefinidos en el campo se han incrementado más de 700% desde 2019, el mayor registro entre sectores. A este problema de la falta de mano de obra se suma ahora la sequía. Casi el 80% del campo en nuestro país está en situación de emergencia porque no ha llovido lo suficiente y eso se traduce en pérdidas millonarias. Y es ilustrativo lo que está ocurriendo en esta región, en Murcia. Juanjo Asensio, buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos. Sí, aquí se está pidiendo más ayudas a las administraciones y que a las aprobadas por el Gobierno de España se sume también la comunidad autónoma. También solicitan bonificaciones y exenciones para los sectores más perjudicados. La zona más afectada por la sequía se está dando paradójicamente donde más llueve en esta comunidad, en la comarca del noroeste y el altiplano. Los cultivos de secano como vid, almendro y cereal son los más dañados. El regadío aguanta gracias al trasvase o la desalación, pero temporales de granizo como los del fin de semana han sido un duro golpe. La verdad es que bastante afectado porque no nos lo esperábamos, llevamos una mala racha por los precios, los costes de los productos y demás, y esto ya pues ha sido la puntilla que faltaba. Hablamos de millones de euros. Es que cualquier parcela que vemos hoy de 2 o 3 hectáreas, pues ya vale 10 o 12.000 euros, 15, lo que se ha llevado. Recordamos que el Gobierno regional ha solicitado la declaración de zona catastrófica. Juanjo, hasta luego. Hasta ahora. El programa de esta mañana nos va a servir de contraste entre la realidad del campo y la política que nos encontramos en los mítines en el 5º día de campaña electoral. Y en ese contexto, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se van a volver a enfrentar en un cara a cara en el Senado. Va a ser hoy a las 4 de la tarde. Lo van a hacer en medio de la polémica por las listas electorales de Bildu. El PSOE pide no politizar el dolor de las víctimas. Ayuso se alinea con Vox, a pesar de la postura más ambigua en esto de Feijóo, y apuesta por analizar la ilegalización de Bildu. A nadie nos gustan estas listas indecentes. Todos las rechazamos, pero discrepamos en algo fundamental. El Partido Popular, de nuevo, se agarra de una forma indecente al terrorismo de ETA con el único objetivo de arañar votos. Y alguien le tiene que decir a Sánchez que si Bildu es legal, pero es indecente, lo que verdaderamente es indecente es pactar con Bildu. Hay que volver a plantearse incluso su posible legalización, desde luego. No se puede instrumentalizar el dolor de las víctimas. Hoy además van a llegar al Consejo de Ministros los 3 anuncios que ha hecho Pedro Sánchez en los últimos 3 días. El derecho al olvido oncológico, la rebaja de las entradas de cine los martes para los mayores de 65 años y el último, el que hizo ayer, se van a flexibilizar los requisitos para que los trabajadores con discapacidad accedan a la jubilación anticipada. Y este es el sonido de la noche en Kiev, en Ucrania. A lo largo de la madrugada se han escuchado fuertes explosiones como esta en varios puntos de la capital ante otra oleada de ataques masivos centrados esta vez en la capital, aunque Ucrania asegura que ha logrado frenar la mayor parte de los ataques rusos. Y eso después de la gira de Zelensky por Europa. Es martes, es 16 de mayo.
Después de pasar por Italia, por Alemania y por Francia, ayer Zelensky se detuvo en Reino Unido. Y allí se reunió con el primer ministro, con Rishi Sunak, para extender en persona la misma petición que le hizo al resto de líderes europeos. Ucrania necesita más armas. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Esta gira de Zelensky no solo se lee como una forma de presionar a los aliados para que continúen armando a Ucrania, también tiene una lectura diplomática que va más allá de la guerra sobre el terreno. Zelensky quiere reforzar los lazos estratégicos con Occidente con la vista puesta en dos de sus grandes objetivos, entrar en la Unión Europea y en la OTAN. Bayo, buenos días. Buenos días. Sí, el primer objetivo, el de la Unión Europea, está más cercano que el segundo, aunque ayer el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, subrayaba que si los miembros más fuertes de la OTAN dan garantías bilaterales de seguridad a Ucrania, estaríamos muy cerca del artículo 5, el que habilita a la alianza a asistir militarmente a un Estado miembro en caso de ataque. La gira relámpago de Zelensky por Europa no solo ha servido para recabar promesas de armamento en un momento crucial y a puertas de la contraofensiva en Ucrania, sino también para tentar la fiabilidad del apoyo de los aliados europeos a su campaña militar y diplomática, ahora que Joe Biden tiene menos margen de maniobra política en Washington conforme arranca la precampaña de las elecciones presidenciales de 2024. Y en España hoy se vuelven a sentar a negociar las asociaciones de jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia. Los jueces y los fiscales ya habían accedido a aplazar la huelga indefinida que estaba convocada para hoy, pero todavía no se ha firmado un acuerdo definitivo. Este martes el Ministerio de Justicia va a presentar por escrito su propuesta para mejorar las condiciones de trabajo y evitar ahora sí la huelga. Jueces y fiscales denuncian que han perdido casi el 20% de su poder adquisitivo en los últimos años y por eso piden el aumento de sueldo. Pedro Jiménez. El Gobierno presenta a asociaciones de jueces y fiscales la oferta para convencerles de que no vayan a la huelga. La propuesta económica ya se conoce, casi 47 millones de euros, lo que supone unas subidas de 450 euros mensuales para los más de 8.000 jueces y fiscales. Sin embargo, Justicia se comprometió también a proponer medidas para mejorar las condiciones de trabajo y a mantener abierta la mesa de retribuciones si conseguían sellar este primer acuerdo, y esa es la letra pequeña que conoceremos hoy. La oferta económica está lejos de los casi 600 euros que pide la Asociación Francisco de Vitoria y de los más de 700 mensuales que reclama la APM. El Foro Judicial Independiente no exige una cifra y subraya que negocia para defender los intereses profesionales de la carrera y la independencia judicial sin adscripciones políticas o ideológicas. Y en paralelo están las reivindicaciones de los trabajadores de la Seguridad Social. Hoy se van a reunir los sindicatos con el Ministerio, pero aquí sí hay un principio de acuerdo para evitar la huelga. El Gobierno se compromete a aumentar el número de empleados públicos, por ejemplo, y a permitir también el teletrabajo en ciertos puestos a partir de julio. Y hoy nos fijamos en cómo está afectando la inflación, en especial el precio de los alimentos, a las personas celíacas. Cerca de 900.000 personas en España son intolerantes al gluten y a la hora de ir al supermercado aseguran que gastan de media 800 euros al año más por el alto precio de los productos sin gluten. Y por eso piden ayudas directas al Estado, Teresa Rubio. Quieren que el Gobierno les dé ayudas directas como hacen otros países. Como puede ser Francia, Italia, Portugal, incluso un poco más lejos, Finlandia, dan ayudas directas para poder paliar el sobrecosto que conlleva tratar esta enfermedad. No hay medicación, solo tienen que dejar de comer productos sin gluten que son más caros. Conlleva un sobrecosto de 700 euros de media al año, con lo cual, pues, entre la inflación y el sobreprecio que tienen nuestros productos, pues se hace bastante difícil la cesta de la compra. Es Aaron Santana, presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, que pide que al menos los productos específicos disfruten de un IVA superreducido. Y en Alemania hay polémica por las ayudas que repartió el año pasado el gobierno para que las empresas energéticas hiciesen frente a la crisis provocada por la guerra en
El regulador alemán quiere investigar los dividendos que han repartido esas compañías para determinar si realmente necesitaban esas ayudas o no, porque en general han disparado sus beneficios. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Según la Asociación de Consumidores, hay indicios de que las tarifas de la electricidad y el gas de algunos proveedores alemanes no están suficientemente justificadas, pues se sitúan por encima de los topes fijados por el gobierno, a pesar de la caída de los precios mundiales del gas en comparación con el verano pasado. Esto hace sospechar que algunos proveedores estén subiendo los precios para beneficiarse de las subvenciones. El freno al coste de la energía está en vigor desde marzo, con carácter retroactivo a enero y febrero. El Estado limita los precios para el 80% del consumo y paga a los proveedores la diferencia con el precio del mercado. Ya en la fase previa se temía que las empresas pudieran aprovecharse y cobrar precios superiores a los del mercado. Para investigar los casos sospechosos, la Oficina de Cárteles ha creado un nuevo departamento. Las infracciones pueden sancionarse con multas y las empresas deberán reembolsar las compensaciones obtenidas ilegalmente. Y en las últimas horas, Emiratos Árabes ha dado otro paso para acercarse a Siria. Bashar al-Assad ha sido formalmente invitado a la cumbre del clima del COP28 que se va a celebrar en noviembre en Dubái. Informa Nuria Tesón. Los países árabes continúan dando pasos hacia la normalización de relaciones con la Siria de Bashar al-Assad. El último ha sido Emiratos Árabes Unidos, que ha invitado a Assad a participar en la COP28, la cumbre del clima que organiza a finales de año. De asistir, se sentaría a la misma mesa que países occidentales que han mantenido sanciones sobre este país árabe durante más de una década. Bashar al-Assad convirtió un alzamiento pacífico contra el régimen al inicio de las primaveras árabes en una guerra en la que han muerto casi 500.000 de personas desde marzo de 2011 y que ha desplazado a la mitad de la población del país, que antes de la guerra era de 23 millones. Desde el terremoto del pasado febrero que azotó el norte de Siria y Turquía, ha habido acercamientos diplomáticos con Siria. La invitación de Emiratos Árabes se produce después de que la semana pasada fuera readmitida en la Liga Árabe, poniendo fin a una suspensión de 12 años. Vamos a conocer algunas noticias del ámbito local. Hoy nos vamos a quedar en Murcia, ya que estamos aquí. Juanjo Asensio, buenos días. Hola de nuevo. Y nos vamos a acercar también a Cantabria con nuestro compañero de Radio Santander, Fermín Mier. Fermín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, Juanjo, antes hablábamos de la sequía en el campo y la sequía tiene otros efectos, como que está provocando que animales salvajes bajen desde la sierra hasta las fuentes públicas en Alhama de Murcia buscando el agua que no encuentran en el campo. Sí, eso es lo que está pasando con el arruy. Es una especie de cabra montesa que habita en Sierra Espuña y debido a la sequía en los últimos días se están viendo ejemplares de esta especie bebiendo en fuentes de Alhama. Así lo pone de manifiesto un vídeo de un vecino que, muy sorprendido, grabó a una madre y a su cría en las fuentes del Museo Arqueológico Los Baños de esta localidad. Este era el momento. Hay dos, hay otro. Hay uno pequeño también. ¿Quieren bajar hasta aquí? No, no suelen bajar, ¿eh? ¿Qué te parece cómo sube, Bueno, pues los vecinos de Alhama están acostumbrados a ver a estos animales en los riscos junto al castillo, pero esta imagen tan cerca del casco urbano es muy curiosa, teniendo en cuenta que estos rumiantes son bastante huidizos y también asustadizos. Ya, pero necesitan el agua para vivir, o sea que se arriesgan, exacto. Fermín, un hombre detenido tras abandonar su coche en llamas en plena autovía. Sí, a ver, la historia no tendría más. La noticia es aparente una más. Ángeles, la Guardia Civil investiga a un hombre por tener un accidente y huir del lugar sin avisar a nadie. Hasta ahí no habría más historia, pero la letra pequeña de la historia es tremenda. Resulta que el accidente se produjo hace 2 meses. Resulta también que el hombre conducía a 180 por un tramo que hay que circular a 100. Y resulta que el accidente fue tan brutal que el coche acabó ardiendo. Solo quedó la estructura del turismo. Difícil, yo diría que imposible saber ni la marca ni el modelo del coche. El hombre salvó la vida de milagro. Dejó el coche ardiendo. Se fue de allí sin avisar a nadie, ni Guardia Civil, ni bomberos, ni 061. Al final han dado con él, no sabemos cómo, no sabemos cómo la Guardia Civil es capaz de dar con el conductor. Es vecino de Vizcaya y está siendo investigado. Y aquí en Murcia, una TikToker, Juanjo, está advirtiendo en esta red social, que además esto a lo mejor nos interesa, Sastre, de los nombres prohibidos en Murcia por lo que supone pronunciarlos con el acento de aquí. A ver. Sí, vamos a ver, dejando de lado la glotofobia y la tendencia en los últimos años de poner al acento murciano en el centro de las críticas, una paisana, una tiktokera, Celia Sánchez, ha lanzado un aviso a los futuros padres sobre las consecuencias de poner determinados nombres a sus hijos por estos lares. Cuidado con los Óscar, Ruth y Esther. El primero, Ruth. Es que Ruth no. Esther tampoco se puede decir. Esto. ¿Tú me explicas lo que es esto? ¿Tú crees que alguien te va a entender? ¿Esto o aquello? Lu.
Es que es un nombre precioso. A mí me encantaría ponerle Luz a una hija, pero es que aquí en Murcia es que parece que te falta el aire, Luz. Bueno, pues es verdad que para uno que no es murciano o murciana le puede llamar la atención, pero no vamos a negar que tiene su encanto. Por cierto, en el vídeo Celia se ha dejado un clásico, Carlos, o mejor dicho, Carlos. Desde aquí una defensa al acento murciano. Claro que sí, claro que sí. Y lo último, Fermín, árboles para compensar la campaña electoral. ¿Qué iniciativa es esta? A ver, ¿tú sabes cuánto supone que cada cántabro recibamos toda la información electoral en nuestras casas? ¿Cuántos árboles cuesta de media? No sé, pero muchos. Bueno, pues cada partido, dice Equo Cantabria, cada partido en Cantabria gastaría una media de 20 árboles en sus respectivas campañas electorales, folletos y demás. Bueno, esta formación ha tenido una iniciativa muy curiosa y es plantar 20 árboles, los 20 árboles que ellos deberían haber gastado siguiendo esa media que establecen. Al final lo han reducido tanto que solo van a gastar 2 árboles, dicen. Hablamos de 1.800.000 hojas, de 9 toneladas de papel, que Casi es lo nada. que vamos a recibir entre todos en folletos, cartelería, etcétera, etcétera. Fermín, Juanjo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Y vamos ya con nuestra propuesta cultural para empezar al día, que hoy la trae Dani de la Fuente. Me he criado en Usera, en un barrio obrero y trabajador. Ana Rosa en Usera y Alana Portero en San Blas, la escritora lamenta cómo la extrema derecha y las políticas neoliberales han desmontado a esa clase obrera y trabajadora de la que habla la presentadora. Madrid, por su deriva política y por los estragos de la misma, se ha convertido en una ciudad que se parece muy poco a sí misma. La mala costumbre, con Seix Barral, es su primera novela, comprada en 9 países antes de haberse publicado. Una carta de amor al Madrid de los 80 y 90 en el que se crió. Es una ciudad que necesita atención, pasearse, y tiene un espíritu que creo que es precioso, el espíritu de las feas con gancho. Un relato universal de la búsqueda de la identidad, la transexualidad y de las vidas precarias. Tiene tanto peso en la novela lo trans como lo obrero, como la búsqueda de entender tu propio cuerpo. Eso es una cosa por la que hemos pasado el mundo entero. Una historia dura, llena de ángeles caídos por la droga, por el odio, pero con esperanza, muy luminosa. Al final es también la historia de la familia real, la familia que se elige, las alianzas que se tejen, lo que los referentes de los personajes trans, sobre todo de las mujeres trans, pues yo creo que faltaba contar la alegría. Cautiva, engancha, golpea, enternece y conmueve. Una de las novelas del año, se la recomendamos, no les va a dejar ningún sabor a hiel. Una de las premisas de la novela es que los niños y las niñas siempre están escuchando y hay que tener cuidado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.